Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo, lo hacemos desde Sucesos en esta entrega semanal permanente de opinión y de información. En Quito nos escuchan por la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. En el Facebook también estamos como Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @radiosucesos. Muchísimas gracias por su siempre gentil sintonía en momentos muy importantes no solamente marcados por esta semana, sino por lo que se viene a partir, digamos, del próximo lunes. Esta ha sido una semana que marca la antesala de lo que va a ser la inauguración de la nueva legislatura, donde ya se está anunciando un acuerdo de gobernabilidad. Mientras tanto, la parte económica da alaridos, da señales rojas que son muy preocupantes. No hay plata, no hay dinero para pagar el sueldo de los empleados públicos del mes de diciembre. Y también estaremos hablando de los 3 meses del crimen del magnicidio de Fernando Villavicencio. Y también está por empezar una campaña internacional para capturar, se anuncia, al expresidente Rafael Correa. De esto y más, a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. De un acuerdo legislativo de 80 votos se viene hablando en las últimas horas y en filas del nuevo oficialismo, pensando en la asamblea convocada para sesionar a partir del próximo 17 de noviembre, del próximo viernes. Según fuentes políticas, ese entendimiento estaría promovido por ADN, es decir, la bancada oficialista, y también reuniría al Partido Social Cristiano, parte del correísmo y de la bancada Construye, varios independientes y grupos menores. Por allí los 80. En ese marco, la exministra de Gobierno María Paula Romo lanzó un pronunciamiento, a nombre se sobreentiende de Construye, aclarando los ejes y condiciones del eventual acuerdo legislativo. Por eso Construye dijo, acuerdo sí, impunidad no. Y Correa, con sus propias palabras, nos dio la razón. Su agenda es la de la impunidad. Ellos buscan un país de impunidad y nosotros no estamos de acuerdo con darles más poder para lograr. No vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio. No vamos a acordar con quienes se oponen a una comisión multipartidaria para investigar su magnicidio o con quienes se escandalizaron cuando el FBI ofreció una recompensa para dar con los responsables. Rechazar la impunidad también significa que no olvidaremos los asesinatos del general Gabela, de Fausto Valdivieso o de tantos otros. De concretarse este entendimiento, no se descarta que sería con una suerte de resquebrajamiento, si se quiere, del mayor bloque de la nueva asamblea, vale decir del correísmo, resquebrajado aparentemente por la persistencia del expresidente Correa en tumbar a la ministra fiscal Diana Salazar mediante un enjuiciamiento político que, según Correa, va porque va. La propia fiscal, advirtió que hay una operación política en su contra y lo dijo en declaraciones, entrevista con el informativo Notimundo. Están intentando sacarme del cargo y del paso también. La fiscal general es incómoda
a sus intereses. ¿Siente amenazada su seguridad? Por supuesto, la Fiscalía General del Estado se encuentra bajo amenaza. ¿De quiénes teme? No temo, porque yo tengo a la Constitución y a la ley de mi lado. Así los antecedentes con los que se estaría perfilando esta mayoría para una gobernabilidad del señor Noboa a partir de los próximos días. 80 votos que sí serían consecuentemente posibles de reunir. Es la pregunta con que estamos saludando al doctor Juan Carlos Solínez, analista de nuestro país. ¿Estamos a la puerta, consecuentemente, de una nueva gran estructuración de la Asamblea o simplemente son declaraciones vísperas de las negociaciones políticas? ¿Cómo ve usted esta situación, doctor? Un gusto tenerle por acá. Buenos días, mi querido Félix. Un saludo a toda la audiencia Muy de amable. Radio Sucesos. Bueno, la respuesta corta sería esperemos y veamos. Esa sería la respuesta corta, porque en política en el Ecuador está probado. Esperemos a ver. Esperemos a ver, exacto. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Hasta el día de las elecciones, recordemos que en el periodo anterior, cuando se posesionaba Lasso, el virtual presidente, sin lugar a dudas, era Henry Kronfle. Y al final se quedó corto por un voto. Estamos hablando del inicio del gobierno que se va. Del gobierno que se va. ¿Ya? Entonces, claro, ahora hemos visto, antes de que se posicionen, antes de que se entreguen incluso las cartas credenciales a los asambleístas, ya vemos alguna movilidad dentro de las bancadas, ya vemos algunas deserciones. Vemos también, a propósito del comentario de las declaraciones de María Paula Romo, vemos que hay un bloque muy representativo, en principio, muy representativo de la bancada de Construye, pero que recordemos que viene de dos vertientes. De dos vertientes que no eran tan bien avenidas. Recordemos las declaraciones del fallecido Fernando Villavicencio respecto a por qué tenía que correr por el partido de exruptura de María Paula Romo. Durísimo. Pero muy duras. Entonces, ahí digamos que es un movimiento, un bloque bastante heterogéneo, que habrá que ver cómo se decanta el rato de los ratos. Que María Paula Romo desde Washington ponga líneas rojas o diga con quién se negocia o con quién se no, está en su legítimo derecho como una líder de una fracción de esa Nada bancada. que ver con los delincuentes, por ejemplo, dice. Sí, pero yo más bien apuntaría que esta elección, que es casi calcada, presidencial me refiero, casi calcada a los resultados a la elección pasada, en donde Lasso se impuso a Arauz, yo en mis primeras declaraciones públicas a raíz del triunfo de Guillermo Lasso dije que a partir de ese momento Guillermo Lasso debía gobernar para todos los ecuatorianos. ¿Ya? Incluido ese casi 48% que no votó por él, que votó por Arauz. Y pienso que ese principio se aplica perfectamente al día de hoy. Al actual. Al actual. Daniel Noboa Y a todo gobierno. Y a todo gobierno. El gobierno que gana democráticamente en elecciones no gobierna para sus electores, Así es. gobierna para el país. Y el país ahorita está en unas encrucijadas terribles, unas crisis no solamente en la seguridad, en la violencia, en la criminalidad, sino una crisis económica, con un déficit fiscal que todavía está por transparentarse, una crisis moral con corrupción que campea por todo lado. Todo el tiempo vemos escándalos nuevos de corrupción. El espectáculo crisis es de evidente, empleo, ¿no? crisis de empleo. Entonces, frente a eso, Félix, no hay posiciones de izquierda o de derecha. El combatir la inseguridad, el combatir la pobreza, el combatir el desempleo, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Por lo tanto, es un tema de país. Y el presidente Noboa, el presidente electo, Daniel Noboa, uno de sus momentos más destacados, me parece que del segundo debate con Luisa González, fue cuando la periodista le preguntó en un tono sesgado: ¿y usted con quién jamás se sentaría a dialogar ni a negociar? Y él le respondió muy hábilmente y muy inteligentemente: yo me voy a sentar a conversar y dialogar con todos los sectores, porque es lo que el país requiere. Más allá de que el país requiere una reconciliación nacional. Es además lo que han dicho todos los ganadores y les toca decir eso, ¿no? Pero más allá de que les toque decir, más allá de la formalidad o de lo políticamente correcto, pienso que es lo que hay que hacer, lo que el país demanda. Sin no duda. podemos salir, Félix, de ninguna de las crisis que enfrenta el país si no hay unidad. ¿Ya? Entonces, así como siempre se declara que se gobernará para todos, la Asamblea también siempre declara que generará las condiciones de gobernabilidad. Por el país. Por el país, pero en por la la práctica... paz, por el amor. Por el amor, pero en Así la práctica no sucede eso. Así es.
Entonces, esperemos que estos diálogos, sin limitaciones, sin líneas rojas, mucho menos impuestas por quienes no han ganado elecciones. Si quieren imponer una filosofía y una línea de gobierno de acuerdo a sus convicciones o de acuerdo a sus odios, agrados o desagrados, que ganen las elecciones. ¿En quién está pensando? En todos los que están marcándole líneas y marcándole límites al nuevo gobierno. Por ejemplo, las declaraciones de María Paula Romo. ¿ya? ¿No? Por ejemplo, declaraciones de algunos sectores, inclusive los opinólogos que ahora abundan en las redes sociales, que le dicen, cuidado, mire lo que le pasó a Lasso, Félix. Lasso se asustó por una reacción en Twitter, básicamente, y reculó de un acuerdo que marcó, creo yo, el inicio de su gobierno de crisis en crisis. Un acuerdo que estaba hecho, socialcristianos, correísmos y creo. Exacto. Entonces, aquí lo que hace falta desde los medios de comunicación, desde quienes opinamos, es generar cultura política, Félix, y distinguir lo que son los acuerdos políticos de distinto nivel. No es lo mismo cogobernar con un partido o con varios partidos políticos, significa repartirse las áreas del poder ejecutivo, darles ministerios para que dirijan ciertas fuerzas políticas, o por debajo de la mesa, lo que conocemos como la troncha, ¿no es cierto? Los intercambios de poner o dar puestos públicos a partidos para generar apoyo. Cogobernar no tiene nada que ver con acuerdos políticos puntuales que pueden ser electorales, por ejemplo, para elegir las autoridades de la Asamblea y las comisiones permanentes. Yo noto que el doctor Solines consecuentemente está escéptico de que haya estos 80 votos en el correísmo. ¿Sin el correísmo? Sin el correísmo. O sea, yo no... Pero no, con los socialcristianos, no, ¿qué es lo que dicen las fuentes del nuevo oficialismo? Nunca soy escéptico a ningún escenario porque Todo en es Ecuador posible, todo es posible. en política. Como decía algún viejo político, se tuesta granizo. ¿No es cierto? Y los muertos cargan adobes también, ¿no? Exacto. Claro que sí. Entonces, yo no digo que no es posible. Lo que digo es que sea el acuerdo que salga de la Asamblea, tiene que ser un acuerdo que busque establecer ciertas prioridades programáticas. Y con ciertos límites. Por ejemplo, hemos escuchado a la ministra fiscal. Estoy amenazada. Quieren los que están sentenciados que me vaya porque les conviene. Y a los que les conviene porque si no, no van a ser candidatos en el 2025 y ahí viene el problema. Yo pienso que eso se enmarca en una respuesta política a una acción política. La acción de amenazar o de decir que parte del acuerdo del correísmo con el socialcristianismo es la cabeza de la fiscal o el juicio político a la fiscal, es una acción y declaración política que es respondida políticamente por la fiscal. Que la dice Correa, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer porque hay los méritos y porque hay las causas. ¿Ya? Y la fiscal creo que responde también políticamente y dice, me están persiguiendo los que están siendo sentenciados. Quieren mi cabeza. Exacto, los que han sido sentenciados, los que no tienen argumentos para defender esas sentencias, ¿no? Entonces, está en el plano político. Ya en los hechos reales, pensemos, Félix, que hablar de alianza o acuerdo parlamentario igual o sinónimo de impunidad, hay una distancia gigantesca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supongamos que el juicio, la parte de la fiscalización, el juicio político a la funcionaria de la fiscal o a cualquier otro funcionario, se plantea como parte de un acuerdo. Supongamos. Eso implica, que además tiene que ser tal porque es un juicio político. Eso implica... No es penal. Exacto. Como bien se conoce, implica, primero que se recoja, el momento que ya se vaya a proceder al enjuiciamiento, se recoja las firmas de apoyo al enjuiciamiento. De acuerdo. Luego que pase un filtro dentro del legislativo, y si es que pasa todos los filtros y se llama a juicio al funcionario, entonces ahí viene un proceso en donde se exhiben las pruebas para destituirlo o para censurarlo, y las pruebas de descargo. Y solo entonces pueden las bancadas decidir cómo van a votar, si bajan el dedo o suben el dedo. Entonces decir que un acuerdo, un diálogo en la Asamblea es sinónimo de destitución o peor aún, de impunidad, porque además, para que haya impunidad, tendría que echarse abajo los juicios que ya están con sentencias ejecutoriadas, investigaciones fiscales que están en marcha. ¿Usted cree que eso no es posible? O sea, no es tan simple. O sea, no digo que no sea posible, pero no es que... Pero por esa posibilidad justamente es lo que se complica todo esto, ¿no? Exacto, porque claro, quienes opinan
sobre todo los más sectarios, sobre todo quienes quieren mantener y en muchos casos incluso lucran políticamente de esta polarización, ¿cómo no? de esta polarización, que creen que para ganar elecciones solo hace falta el argumento de ser anticorreísta o de ser correísta. Y eso es simplemente degradar la cultura política del Ecuador. Porque el elector, ¿qué tiene que decir? Entre unos que se llaman anticorreístas y unos que se llaman correístas, que los unos les llaman delincuentes, corruptos, traficantes a los unos, y a los otros les llaman élites corruptas, evasoras de impuestos de extrema derecha. El país no puede decidirse o decantarse por ese discurso, por ese debate político. Tiene que decantarse por ideas. ¿Qué piensa el uno respecto a la seguridad social? ¿Qué piensa el otro respecto al rol del Estado? ¿Qué piensa el uno frente a las leyes prioritarias para resolver el problema de la inseguridad? En la asamblea pasada, Félix, se aprobaron alrededor de 10 u 11 leyes encaminadas a contribuir a solucionar el problema de la seguridad. El presidente, que le correspondía reglamentar esas leyes, creo que ha reglamentado dos. ¿No? Acaba de expedir hace pocos días reglamentos al apuro de leyes que están aprobadas hace más de 2 años, como la Ley de Protección de Datos. En resumen, señor doctor, en resumen, pienso que los ecuatorianos debemos estar abiertos a que haya un proceso de diálogo entre todos los sectores para que se definan las prioridades urgentes del país, y eso a su vez significará gobernabilidad para el gobierno de ¿y si eso Daniel no Noboa? ocurre, en una palabra? Si en eso no ocurre, entraremos en la espiral descendente de siempre. Gracias, mi doctor. Una presencia muy importante del doctor Juan Carlos Solínez, aquí con nosotros, advirtiendo esto que inevitablemente lo estaremos expectando en una semana. La integración de las autoridades de la nueva asamblea. Y empezando por la presidencia, todo, comisiones, todo lo que ustedes hayan escuchado y sigamos escuchando en base a los acuerdos políticos. ¿Acuerdos políticos para qué? No se desesperen. Tarde o temprano lo sabremos. Y como también decía un comentario por allí que escuché y que me parece muy gráfico, no hay crimen perfecto. Esto se sabe como sea, tarde o temprano. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. La muerte de la mitad de los sospechosos detenidos, 7 de 13, es lo más alarmante que gira sobre el crimen del candidato Fernando Villavicencio tras 3 meses del magnicidio. Lo demás reposa en una suerte de enorme incógnita marcada por pocas acciones notorias y una montaña de graves conjeturas. Pocas acciones prácticas como el apoyo del FBI y la oferta de recompensa por parte del gobierno americano han sido una suerte de luz en todo este mundo de conjeturas. El resto, una acumulación de expectativas donde el componente político también marca otra constante. El médico Carlos Figueroa fue una suerte de brazo derecho del victimado Fernando Villavicencio y debe tener una respuesta o al menos una aproximación cierta de lo que todo el mundo se ha preguntado durante estos 3 meses. Está claro que Fernando Villavicencio fue víctima del sicariato. Esto prácticamente es innegable. Pero ¿quién mandó a matar a Fernando Villavicencio? ¿Una aproximación? ¿Quizás una precisión? Carlos, un gusto tenerle por acá. Muy buenos días, un placer. Después de más de 3 meses ya del asesinato, del vil asesinato de un colega de ustedes, de un periodista. ¿Cómo no? Que se dedicó a la investigación de los casos de corrupción. Y ese era un tema mayor, o es hasta el momento un tema mayor, porque ahora el investigar esos temas inmediatamente corre riesgo su vida. Y ustedes saben perfectamente que es así, ya que la política, no solo ahora la política, sino la narcopolítica, se ha introducido en estos sectores
para meter ese dinero sucio. Quien quiera que investigue está en riesgo. Está en riesgo. Recuerde usted que en este momento, por darle un ejemplo, un colega de ustedes, Cristian Zurita, tiene el mismo porcentaje de riesgo que cuando le pusieron la protección a Fernando, 93%. Y hay otros colegas que inclusive han salido del país, en fin. Les ha tocado. Insisto en esta situación, estimado Carlos, doctor Figueroa. ¿Hay una pista de quién mandó, quién contrató a los sicarios? Bueno, eso se sigue investigando. Yo nunca creí que iba a decir esto, pero yo soy muy agradecido de la intervención del gobierno norteamericano, de la embajada y del FBI, porque si ellos no estaban, no hubiese habido la ligereza, sí, diría yo, para investigar estos sucesos. Y yo creo más en ello. Pese a la crítica de Correa. Es algo. Por ahí vamos a ir, porque el momento en que usted me pregunta quién fue, yo digo primerito el odio. El odio. ¿El odio de quiénes? Ya. El odio de quienes hacían negocios petroleros turbios y sucios, como por ejemplo Petrochina. Ya. La corrupción de seguros, como Seguro Sucre, por ejemplo. La venta anticipada de petróleo, que no era, donde el Ecuador perdía millones y millones de dólares diario. Lo de Petrochina, que nunca fue venta petrolera a China, jamás llegó un barril de petróleo a China, sino que había un negociado intermedio y que todos ellos amenazaban la vida de Fernando. Recuerde usted que denunció lo de Petro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo no? Y la introducción de dinero del narcotráfico en su campaña. Recuerde usted que Piedad Córdoba amenazó a Fernando Villavicencio antes. Recuerde usted que varios de los grupos mafiosos estuvieron amenazando a Fernando, incluso algunos de ellos públicamente, como los choneros. Esta gente, por eso yo digo, es una gran confabulación, donde todos pusieron su parte. Y los 5 asambleístas, un social cristiano, exacto, o sea, voy hacia allá, ¿no? porristas. Es que es una cuestión enorme. Pero entonces es para es una perderse. confabulación enorme, pero lógicamente que hubieron personas que hicieron de cabeza para esto, y eso es lo que estamos esperando, ya que los autores materiales, gran parte de ellos han sido asesinados. Así es. Y ahí sí tengo que decir que la indolencia, ¿no? O la inutilidad de nuestras fuerzas del orden y de la gente que tiene el control de las cárceles, ¿verdad? O sea, al saber 3 días antes, ellos supieron de que iban a ser asesinadas esas 6 personas que estaban encerradas. 7, ¿no? Y 7, una acá en Quito. Así es. Sí, entonces esas personas iban a ser asesinadas y sin embargo no hicieron nada para trasladarlas. Nada. Quiere decir que hay una complicidad. Y esa gente debería ser juzgada. ¿Ya? Y hay mucha tela que cortar alrededor. Usted me puede preguntar, por ejemplo, ¿falló la seguridad? Claro que falló la seguridad. Pero no esos pobres policías que ahora les quieren hacer cargo, los mismos jefes les quieren hacer cargo de todo lo que sucedió. Porque esos jefes fueron los que no cumplieron, ¿ya? Fueron los que no dieron el arma, fueron los que no pusieron mayor resguardo, los que no dieron mayores elementos. Le juro que ahora Cristian y yo creo que tenemos más seguridad de lo que Fernando. Fernando tenía 4 personas alrededor, sabía que tenía el 100% de riesgo, por Dios, 100% de riesgo. Tenía más riesgo que el presidente de la República. Y lo sabe usted y lo sabía todo el Ecuador. Estimado Carlos, pero consecuentemente y con lo que usted está explicando y que tiene mucha coherencia, insisto, es una especie de laberinto que puede conducir a la impunidad de todo esto. Ojalá que no, yo creo que... Es decir, que nunca se sepa. Se está investigando, por ejemplo, de las llamadas. Afortunadamente de los teléfonos se pudo rescatar de estos mismos delincuentes. Que es otro elemento terrible, ¿no? Mire, que la policía rescata, y cogiéndolos inmediatamente, porque usted sabe que fue algo que tuvieron referencias y que inmediatamente pudieron ellos incluso detenerlos a los pocos minutos, digamos así. Sin embargo, los celulares fueron encontrados en ácido. O sea, nos damos cuenta que
sabían celulares perfectamente. fueron encontrados en ácido. O sea, sí, para dañarlos. No fueron botados al río Tomebamba. No. A ver, en el caso de, yo sé a lo que va y es mejor explicarle a la gente. Ya. ¿Sí? Yo soy muy directo. A mí Por me gusta favor. ser diáfano, transparente. Así lo Yo conocemos. prefiero que ese teléfono de Fernando haya sido destruido, le hayan dado con combos y le hayan botado al río Tomebamba, que ese teléfono haya ido a la fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí estaban cientos de personas que le daban información a Fernando Villavicencio. Lo que querían es saber cuáles son los casos que tenía Fernando en el teléfono y cuál es la gente que daba información. Por dos formas. La una para quitarlos de un lado y a lo mejor hasta victimarlos, asesinarlos, y la otra para extorsionarlos, pues. Entonces sabemos perfectamente, cuando a mí me han preguntado sobre lo del teléfono, he dicho, vean, yo no he sabido nada, no tuve el teléfono de Fernando en mis manos, pero yo creo que incluso la hija de Fernando respondió maduramente y dijo, mi padre hubiese protegido las fuentes. Claro. Y así tenía que comportarse, y así debimos hacerlo. Carlos, pero seríamos esto, unos claro, irresponsables totalmente, al tratar de coger ese teléfono y darlo donde realmente no tenía nada. Estimado Carlos, para pero esto, comprobar quiénes fueron. Pero esto del ácido, teléfonos en el ácido... No, pero son de los ¿ya? delincuentes. Ahora me refiero a los de los delincuentes. Esto que aparezcan teléfonos en el ácido, eso también es una señal terrible. Pero desde luego, porque realmente ellos sabían lo que estaban haciendo. Recuerde usted que los sicarios no eran ni siquiera ecuatorianos. Qué terrible. Eran, de lo que sabemos, no son solamente los 13, están involucrados siquiera unas 30 personas dentro de este proceso. Y yo le decía que el componente político, y esto no escapará a su ilustrado conocimiento, Carlos, el componente político también es una constante. Esa versión de Correa, que también necesita ser... digamos, respondida quizás por usted. Necesitaban matar a Fernando Villavicencio para que no gane la señora González. A ver, mire, démosle una conclusión les voy a contar algo que nosotros sabíamos. Mire, todos los movimientos políticos, todos, en sus encuestas le ponían a Fernando, y usted recordará, cuarto o quinto puesto. Algunas hasta segundo. No, espérese. A ver. Espérese. Todo el tiempo. Ya. Tuvimos que hacer una propia y pagar desde nuestros exiguos ingresos, porque debo hacerlo así, ¿ya? Y pagar una encuesta propia, y supimos que Fernando estaba en segundo. Exactamente. Y Fernando lo difundió. Nosotros no queríamos que todavía lo difunda eso porque trascendió. Habíamos planificado, pero Fernando lo sacó. Bueno, esto es real. Ya. Por eso le preguntaba cómo así estando segundo. Y después, ¿ya? Esto seguramente, si es que quiere la fiscal o algo, tendrá que llamarle, no a mí, sino a la persona que voy a decir. En el CNE llamaron a una reunión nacional de directivos de las provincias. En el CNE. ¿Y qué les dijeron? ¿Ya? Esto está definido. Villavicencio gana y va a ser el presidente. Estoy hablando de 2 días, 3 días antes de que le maten. ¿Quién convocó esa reunión? La presidenta. ¿La señora Tamaín? Sí, señor. Fernando Villavicencio va a ganar las elecciones. Va a ganar y va a ser el presidente de la República, y esto se acaba. Entonces, ¿les dijo a quiénes nomás? A los delegados políticos. No se llaman delegados políticos, se llaman directores provinciales, creo que se directores provinciales del CNE. CNE. Qué grave, ¿ah? Entonces, qué grave. No, o sea, mire, adicionalmente, no es que, miren, no están hablando con un bobo. Por favor, Fernando. Y no me han dicho, y por favor, cuando se dan los resultados de las elecciones, en el cual nosotros estábamos totalmente impactados, totalmente bloqueados hasta para hablar, choqueados. Así es, en un shock terrible que nos duró meses. ¿Qué pasó? No nos duró días. Mire, hasta hoy quizás. Mire, analice la votación. ¿Ya? Por favor. El día de la votación resulta ser que para asambleístas nosotros teníamos más del 21%. Y para presidente nosotros empujábamos desde el 14, 15, 16%. A ver, la lógica era Fernando Villavicencio arrastraba. La lógica era por lo menos al revés. Claro. Entonces me decían, no, si eran... Primero que teníamos más asambleístas, nos robaron en las provincias
me acuerdo, me llamaban de algunas y decíamos, ¿por qué no tuvimos? Porque no tuvimos un adecuado control electoral. Les trampearon el resultado, Fernando. También Perdón, en cuanto Carlos. se refiere a los asambleístas y en cuanto se refiere Les a su lista. perjudicaron. Sí, señor. Pero desen cuenta, nada más. De acuerdo. Y si alguien puede hacer ese proceso, miren, acuérdense que a partir del 1%, del 0.9%, que sí lo sabemos por si acaso, a partir del 0.9% hay una constante. No baja ni sube nadie. Así es, técnicamente. Había un bot que distribuía los votos, por Dios. Carlos, agradecerle por su presencia y este dato realmente me ha dejado sorprendido y sé a quién le estoy preguntando y sabemos con quién estamos hablando, con usted, Carlos. Sabemos de su seriedad. Y lo que acaba de contarle al país me parece como para reflexionar y para que alguien dé una respuesta. Señores, miren ustedes, la presidenta del CNE convocó 2 días antes, pocas horas antes de las elecciones, al personal de esa institución y les dijo: Fernando Villavicencio gana este torneo electoral. Saquen sus conclusiones. Fernando, siempre con usted, un gusto tenerle y hasta la próxima. Muchas gracias. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Si al final del mes hay el riesgo de no pagar a los empleados, no se requiere ser especialista para saber que una empresa anda en mal estado, en mala situación. Y algo así parece amenazar al Estado ecuatoriano, que solo para sueldos en este mes de diciembre requiere 1.600 millones y solo tiene 1.000 millones. Lo dijo la exgerente del Banco Central, la economista Verónica Antola, al medio digital La Posta. No hay plata, la verdad que no hay plata, la caja fiscal está súper complicada. De los últimos datos que estaba revisando publicados por el Banco Central de lo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, son aproximadamente 1.000 millones de dólares. Para que la gente nos entienda un poquito, mensualmente necesitamos 800 millones de dólares para nómina, entonces estamos hablando que mínimo necesitamos ahí 1.600 millones de dólares y en la caja tenemos 1.000. Pero ese elemento solo es parte de la problemática económico-financiera que deja el gobierno actual al del presidente electo Noboa, quien se posesiona en pocos días. En su acaso inesperada gira reciente por Europa y los Estados Unidos, el nuevo gobernante ha expuesto la necesidad de un préstamo puente para aprobar nuevas reformas y sustentar la capacidad de pago al menos por 2 años, es decir, hasta el año 2026. El efecto de esto ha sido inmediato, según la prensa internacional. El llamado riesgo país ha subido 74 puntos, llegando a 1.823, que significa uno de los más altos, tercero en Latinoamérica, después de Venezuela y después de Argentina. Contacto con México, donde por asuntos profesionales se encuentra el exministro de Economía Mauricio Pozo, a quien le agradecemos por su presencia en esta emisión. ¿Qué tan pesado con estas características breves que me he permitido citar resulta el problema que le está dejando el actual gobierno al siguiente, a prácticamente pocos días, casi pocas horas, de la nueva posesión de una nueva gestión presidencial? Señor economista, un gusto saludarle a la distancia. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Creo que su pregunta es absolutamente pertinente. La situación económica con la que inicia el nuevo gobierno es una situación muy difícil. Y muy difícil por varios ámbitos. En primer lugar, para entrar de lo más general a lo más específico, por favor. Este es un año donde el país va a crecer a cerca del 1%. Un crecimiento tan pequeño no da espacio, por ejemplo, para la recuperación del empleo. Es un crecimiento absolutamente reducido, que ha ido, por cierto, reduciendo la estimación original, que era del 2.9 a cerca del 1 en la fecha actual. En segundo lugar, tenemos un problema de seguridad que atraviesa transversalmente a todas las actividades, incluyendo la parte económica, que es otra situación difícil
con la que tenemos. Y en tercer lugar, derivado de la primera, que el país sigue registrando 7 ecuatorianos de cada 10 que no tienen empleo, y el gobierno toma una decisión, a mi criterio, equivocada, que es hacer un ajuste al nivel salarial en circunstancias donde eso, lejos de ayudar, complica. ¿Por qué? ¿Por qué, economista? Porque no da espacio para la contratación de nuevos trabajadores. El problema del Ecuador no son los salarios, no es del nivel salarial. ¿Sí, no? No hay trabajo. Claro, claro. Usted no establece una norma adecuada de fijación salarial, lejos de ayudar a la gente que no tiene trabajo, le complica. Ahora es más difícil encontrar empleo. Totalmente. Entonces esa situación, desde el punto de vista general, unido al tema fiscal, donde tenemos un inicio de gobierno en un mes que hay que pagar el doble de la nómina, 1.600 millones de dólares, donde hay atrasos por 1.700 millones de dólares, donde tenemos 1.200 no pagados por el aporte, por ejemplo, del 40% de las pensiones del Estado a la Seguridad Social, donde hay que transferir plata a los gobiernos seccionales, donde hay que pagar la deuda, donde hay vencimientos de certificados de tesorería, CETES, y encima de eso tenemos una obligatoriedad del cumplimiento de otras normas que hasta ahora no se pueden atender por la falta de financiamiento, hace ver que la situación no puede esperar. Un préstamo puente, el préstamo puente que está requiriendo el presidente electo, y estas medidas tributarias y también de aparente incentivo al sector empresarial, ¿podrían ayudar en todo esto, señor economista? Una alternativa de buscar un préstamo puente es viable, pero no puede estar suelto. Tiene que estar insertado en un programa económico. Para inclusive que se concrete el financiamiento, van a decir, ok, te damos la plata, pero ¿en qué contexto? Condiciones. ¿En qué entorno? Ya. ¿Hacia dónde va a caminar esto? ¿Por dónde va la ruta del gobierno? ¿Qué van a hacer? Etcétera. Entonces, suelto así como diciendo, deme la plata y después veré qué hacer. Así no funcionan las cosas. Tiene que estar, como explico, de alguna manera incluido en un programa económico. Entonces, primer tema. Segundo tema, yo tengo preocupación porque cuando usted toma una decisión tributaria, como es el caso anunciado de bajar el IVA para una actividad como la construcción. La construcción. No puede circunscribirse al impacto empresarial, sino tiene que ver la figura completa. ¿A qué se refiere? Me refiero a que tiene cualquier decisión tributaria un impacto en la actividad económica y un impacto fiscal. Entonces hay que ver por los dos lados. Yo no puedo descuidar la sanidad fiscal por estimular la actividad productiva, ni viceversa. Entonces hay que tomar una decisión viendo el bosque, no viendo solo los árboles. Segundo, el IVA del Ecuador es de los IVAs más bajos de toda la región. Fíjese, ahora no pretendo que sea así en el Ecuador, pero solo para hacer relación, están en una discusión en Brasil que quieren subir el IVA al 27.5, imagínense. Nosotros tenemos el 12, es de los más bajos de la región. Y el argumento de decir que porque voy a bajar el IVA, en este caso de la construcción, del 12 al 5, voy a reactivar el sector, yo pienso que es un error. Creo que es una equivocación. La actividad de la construcción y otras actividades no es que están mal o no crecen porque el IVA es alto. Están mal o no crecen porque no se dan las condiciones, por ejemplo, de financiamiento, adecuado financiamiento para estimular la actividad. 1. 2. Costos de producción, donde tenemos, por ejemplo, una ley laboral absolutamente inadecuada, obsoleta, caduca, que no se adapta a las circunstancias. Segundo tema. Tercero, altos aranceles que encarecen la importación de materias primas y bienes de capital. Le estoy dando solo 3 ejemplos para decirle, por ahí ve el problema, no va por el tema del IVA, no porque usted le baje al 5 va a estimular la actividad. Y además hay otro tema más de fondo. ¿Cuál es? Esto ya está probado en la región y en la literatura en materia económica. Los IVAs diferenciados o los precios diferenciados en general, el impuesto es un precio,
no funcionan. Esto genera distorsiones. Esto no da buenos resultados. Esto ya está probado hasta la saciedad. Señor economista, ahí no va el tema. Señor economista, pero también tomemos en cuenta y con todo respeto que son solo 18 meses de esta suerte de gobierno de transición. Con este análisis que usted hace y que tiene toda la razón de hacer estas advertencias, ¿por dónde cree que deberían apuntar las cosas consecuentemente? Yo diría para la próxima semana, porque ya estamos con el gobierno a las puertas, con el nuevo gobierno, y si es que no es para la próxima semana, desde el mes de mediados de diciembre o de enero, ¿qué es lo que tendría que hacer en sencillo el nuevo gobierno, señor economista? Yo creo que el gobierno tiene que establecer un plan que esté mayoritariamente sobre decisiones del Ejecutivo, no depender en instancias externas como por ejemplo la Asamblea Nacional, no porque no se busque tener la mejor de las relaciones y ojalá y apoyo, sino porque el tiempo no le va a dar. ¿Gobernar mediante decretos de emergencia, por ejemplo? Pues no necesariamente decretos de emergencia, pero decisiones propias. Le voy a dar unos pocos ejemplos. Por favor. Subsidio a los precios de los derivados. Ya. Políticamente difícil, pero son 3,000 millones. Un esquema de subsidiar precios no funciona. No existen, no hay cómo subsidiar precios. Hay que subsidiar personas, actividades, sectores, segmentos productivos, no personas, no precios. Porque cuando usted subsidia precios, subsidia a todos. Ya. A los que reciben el apoyo del Estado y a los que no deben recibir el apoyo del Estado. Entonces eso técnicamente es un error, eso no funciona. Eso no quiere decir que no se establezca un esquema que les dé una compensación, levantando el subsidio ese, a los que pueden tener algún tipo de secuela, llamemos transporte de personas, transporte pesado, pesca artesanal, etcétera. Entonces, esa es una decisión del gobierno, del Ejecutivo, no tiene nada que ver con otras instancias ni con la Asamblea. ¿Cuál otra urgencia? Segundo. Renegociación de la deuda. ¿Ya? En condiciones de mercado y voluntarias, no en mensajes que generen una lectura de moratoria o de default. Yo no puedo decir, si no tengo la plata no pago, eso no se debe decir. Tengo que decir, voy a buscar un mecanismo de mercado voluntario que me permita aliviar las finanzas públicas para garantizar y honrar las obligaciones externas. El mensaje es absolutamente distinto. Esa es una segunda acción del propio gobierno. Tercero, en este año que está por terminar, el 23, a septiembre, creció el gasto en el 8% y decreció el ingreso en el 8%. ¿Cómo poder entender que cuando baje el ingreso, usted lejos de bajar el gasto, o al menos mantenerlo, sube el gasto? Entonces tiene que ponerle un coto al gasto, no puede seguir, es una bola de nieve que se va a volver inmanejable. ¿De quién es decisión esa? Del gobierno, del Ejecutivo. ¿Cortar el gasto haciendo qué, por ejemplo, economista? Definiendo el rol en actividades que le competen y no le competen. Por ejemplo, el Estado no es empresario, el Estado no es empresario, el Estado es supervisor, sancionador, es el que establece las normas, las políticas. ¿Qué tiene que hacer el Estado vendiendo gasolina? ¿Qué tiene que hacer el Estado con compañías de actividad empresarial, administrando hidroeléctricas, administrando empresas de telecomunicaciones? Eso no es el rol del Estado. ¿Debería votar empleados del Estado, por ejemplo? Hay que redefinir roles, competencias y funciones. Si no existen las responsabilidades y no se justifican los cargos, hay que armar un esquema gradual para que eso se vaya reemplazando. Persona jubilada no se reemplaza. Acuerdo terminado a tiempo parcial no se reemplaza. Vacantes no se llenan. Es decir, si hay normas que no necesariamente van por la vía de los despidos masivos, que se entienda bien eso. Ya. Pero tienen que aplicar. Entonces ahí tiene usted al menos 4 acciones del gobierno que no dependen de nadie más, que tiene que adoptar. Y el otro es búsqueda de financiamiento emergente. Tiene que salir afuera a los mercados a buscar quien la apoye, pero repito, dentro de un programa, dentro de un esquema, los multilaterales están en una buena disposición de ayudar, están abiertos a hacerlo, pero también le van a decir al gobierno, está bien, ¿ya? Pero ¿cuál es su programa? ¿Qué va a hacer? 2 palabras finales. ¿Qué hacer para pagar los sueldos y el 10º este diciembre? No queda más que pedir financiamiento emergente
algo se ha escuchado de una operación de petróleo. Tendrán que ver cómo administran los recursos de caja para pagar cosas, algunas después, y poder atender estos compromisos hoy. Pero, por ejemplo, si habría la decisión política, que no es fácil, obviamente, del tema de los subsidios derivados, casi al otro día tiene caja. Inmediatamente le da liquidez. Con el tema Pero subsidios. eso ya habrá que ver porque viene la elección del 25. Yo soy de los que creo que el presidente tiene que tomar las decisiones que correspondan. Si eso le cuesta electoralmente, le cuesta. Pero para eso está. ¿Cómo no? Para lo que el país necesita. Alto y claro, señor economista, un gusto tenerle por acá y realmente un honor porque siempre con usted las cosas son claras. Hasta la próxima, economista. Muy amable, muy gentil. Gracias, Félix. Gracias. Pronto retorno al señor economista Pozo, Mauricio. Hemos hecho contacto con México y allí tienen ustedes lo que se viene ya mismo en materia de crisis económica, fiscal y presupuestaria. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y está en marcha una campaña internacional para capturar y se sobreentiende lograr la extradición del expresidente Rafael Correa. Se trata de una iniciativa del activista Fernando Balda, quien logró demostrar tiempo atrás que en el 2012, durante el correísmo, fue víctima de un secuestro ordenado por el entonces gobernante del país. De allí que tras un complejo proceso penal, el exgobernante recibió orden de prisión por secuestro agravado, pero el sindicado salió del país y allí congeló prácticamente esta situación aplicando la ley vigente. Lo cierto es que el secuestrado o el secuestro agravado y el caso sobornos mantienen prófugo al ex gobernante. Saludos justamente a Fernando Balda, lo hacemos con Panamá, lo hemos logrado ubicar para preguntarle exactamente de qué se trata, cuál es la mecánica de esta campaña internacional, de la cual seguramente Correa va a decir que es nuevamente víctima de la persecución política. Pero ¿para qué esta campaña internacional? Fernando, un gusto tenerlo, verlo desde Ecuador. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Félix. Muchísimas gracias por esta invitación. Primero que todo, sí, precisamente en el contexto de los antecedentes que usted acaba de manifestar, se describe parte de lo que es nuestro sentimiento, a su vez, de indignación por la impunidad que mantiene hasta el día de hoy el expresidente Rafael Correa, a pesar de estar en condición de prófugo, declarado así por la Corte Nacional de Justicia. No es posible y no estamos dispuestos nosotros a seguir soportando y permitiendo que Rafael Correa, siendo un sindicado por la justicia, habiendo sido señalado como autor intelectual de mi secuestro en Colombia, lo cual es un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad, y que tiene orden de prisión dictada por ese delito para que comparezca en la Corte de Ecuador, pero que además tiene otra orden de prisión producto de una sentencia condenatoria de 8 años por ladrón, por el delito de robo tipificado en la categoría de cohecho. Sentencia emblemática que además significó colocar una placa en la entrada del Palacio de Carondelet para que los futuros gobernantes, cuando estén entrando a su despacho, en la pared lean quiénes son los enemigos del Estado, los que se llevaron y se robaron la plata del pueblo. Pero sin embargo, a pesar de eso, estimado Félix, el señor Rafael Correa se pasea por el mundo cacareando que él es en cambio un perseguido político, que él es la víctima y que nosotros, sus verdaderas víctimas, porque así lo ha establecido la justicia ecuatoriana, nosotros somos en cambio los delincuentes, los dementes, los llenos de odio. Y por eso es que nosotros hemos iniciado esta campaña, que además de buscar la legal emisión de la difusión roja de Interpol de Rafael Correa para que sea capturado, también busca ponerle un alto
pararle el carro a Rafael Correa para que deje de pasearse por el mundo, señalando como delincuentes a sus víctimas y él tratando de hacer creer a la opinión pública internacional de que es un perseguido. Estimado Fernando, si durante tanto tiempo la Interpol no ha hecho efectiva esta orden de captura, orden pues dictaminada por un juez, ¿qué hace variar o qué hace suponer que esta campaña internacional, que también se puede atribuir al factor político, permita esa captura? ¿Qué hace suponer eso, Fernando? Lo que a nosotros nos dijo que sí podemos hacerlo, está basado en 2 puntos. Primero, recordemos que cuando yo inicié esta causa contra Correa, nadie creía que podíamos lograrlo. El principal escepticismo se basaba en decir, no vas a poder contra ese hombre tan poderoso, contra esta gente que sigue teniendo poder, no vas a poder lograr ni siquiera que la justicia lo señale como responsable, menos vas a lograr que le pongan una orden de captura. El tiempo demostró que la perseverancia y el peso de la prueba, tener la verdad, es más poderoso que cualquier cosa. Por eso logramos lo que nadie hasta ese momento había logrado: ponerle el cascabel al gato, conseguir orden de captura para Rafael Correa y lo convertimos en prófugo. Ese es el primer antecedente. Es decir, ya demostramos, como decía el mismo Correa, pero aquí sí se aplica, ya demostramos que lo hicimos y por eso podemos hacerlo. Segundo, que si Interpol no ha emitido aún la difusión roja, es porque se ha hecho mal el trabajo. ¿En qué sentido? Y nosotros vamos a corregir. ¿En qué sentido? La Corte Nacional de Justicia, cada vez que ha solicitado a Interpol emita la difusión roja, lo que hace es enviar un escueto documento, un simple papel que no tiene alma, bueno, tal vez tiene alma, pero no tiene emociones, ¿verdad? Y eso llega por correo electrónico a la Corte Nacional de Justicia o por valija diplomática. Pero en cambio, inmediatamente Correa al otro día está en Interpol con sus 10 abogados, los más caros del mundo, que cobran $800 y $900 la hora, exponiendo y presentando ante el departamento jurídico de Interpol con videos, con audiovisuales, donde él aparece como la gran víctima y que esto es una gran persecución. Y los de Interpol han sido tan ilusos que le han creído a los abogados de Correa que yo, un solo hombre, tengo tanto poder para manejar el sistema judicial, no solo de Ecuador, sino también de Colombia y de España, ¿verdad? Porque recordemos que a Pablo Romero ya Interpol lo capturó en España y la Corte Nacional de Justicia lo extraditó para que sea sentenciado. Es decir, con eso tiramos abajo ese mito, que es una mentira, de que la justicia internacional no le para bola a la justicia ecuatoriana. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora, Fer? Por favor. Así como Correa tiene derecho como prófugo, como sindicado, como el que cometió el delito en ir a Interpol y defenderse, ¿verdad? Entonces, asimismo, la víctima tiene derecho de ir a Interpol a decirle, señores, ustedes están haciendo mal. Ustedes no solamente le están fallando a la víctima y están contribuyendo a la impunidad, sino que están incumpliendo un acuerdo internacional que tienen con el Estado ecuatoriano. Y esto, de respetar y de hacer respetar las sentencias judiciales emitidas por autoridad jurídica competente. ¿Por qué plantearlo como una campaña internacional que, manejado políticamente, le puede hacer parecer como más víctima al señor Correa? No, a ver. Yo creo, con todo respeto, Félix, que esa es una forma equivocada de pensar. Le pregunto. Y que detrás de ese mito, de esa campaña, a la final está el correísmo. Es lo mismo que decir, ay, no lo traigan a Correa acá preso, porque si lo traen, lo van a dejar libre, sale por ahí un juez de Manglar Alto y sale ese prófugo otra vez a hacer su maldad y otra vez tuerce la justicia y tuerce al Consejo Electoral y vuelven al poder. Entonces, a la final, ¿en qué estamos, mi querido Félix? Nosotros no podemos sacrificar justicia ni otorgar impunidad por miedo, por temor. El temor, el miedo deben tenerlo los que han delinquido, no nosotros.
Y Correa ha posicionado muy bien a nivel internacional una campaña donde solo falta que le pongan alfombra roja a los incautos dueños de universidades y centros académicos que los reciben para dictar charlas de economía a un tipo que viene robándose la plata de un país, Félix. Honoris causa y todo ese tipo de cosas, ¿no? A darle honoris causa a alguien que ha violado los derechos humanos, no solo de Fernando Balda, sino de un sinnúmero de víctimas que otros no sobrevivieron. La idea entonces es responder a esa campaña de Correa con una campaña internacional de captura. Responder y sobrepasar la mentira con la verdad. Gracias, Fernando. Perfecto, Fernando. Eso justamente queríamos esta explicación frente a una campaña de orden internacional. Un gusto tenerlo por acá, un gusto verle a los tiempos, mucha suerte, cuídese como siempre y hasta la próxima oportunidad. Muy amable. Un honor como siempre, muchas gracias. Gracias a Fernando Balda. Ya tienen ustedes allí la explicación de lo que se trata esta campaña internacional para traer, se dice, al Ecuador detenido al expresidente Rafael Correa. ¿Se podrá? La pregunta del millón que solamente se sabrá con el paso de los días. A prácticamente una semana del inicio de la nueva legislatura, miren ustedes todo lo que puede venir, y también a prácticamente 15 días del arranque del nuevo gobierno, las señales, pongámonos optimistas en términos de un acuerdo, pero las señales tampoco son tan buenas en términos de que hay que esperar, porque este asunto no es pues entre ángeles caídos del cielo, sino entre políticos, y lo que dice un político hoy bien puede valer o no valer el día de mañana, y por ahí están las dudas. No es que uno se quiera poner negativo o contradictor con estas situaciones, pero cubrir prácticamente más de 40 años toda esta actividad política nos lleva a simplemente tomar con pinzas todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.